Buenos días, bienvenidas todas y todos. Yo soy Carmen Moreno, responsable del Departamento de Comunicación del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid, y esta mañana me voy a encargar de presentar la guía de intervención logopédica en atención temprana centrada en la familia. Con motivo de la celebración del libro, de la Feria del Libro, en el Colegio de Logopedas hemos considerado conveniente, pues, dar a conocer un libro de interés para nuestro colectivo. Y esta guía, que ha sido publicada recientemente, justo en concreto en el mes de marzo, pues ha sido la mejor candidata. Para que nos cuenten cómo surge la idea, los objetivos, cómo se estructura la guía, cómo puede ser de ayuda a los profesionales que trabajan en atención temprana, y no solamente a los logopedas, también pues a terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, pero siempre enfocado con el enfoque en la familia. Nos acompañan sus autores, Lidia, Claudia, Francisco Alberto. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenos días. Gracias a vosotros. Eh, Buenos días. Antes de nada, antes de entrar en materia y de haceros las preguntas, voy a leer un pequeño currículum de cada uno de vosotros para situar y contextualizar a la gente que nos está viendo, que muchos de ellos seguro que ya os conocen, pero bueno. Ya, por favor. Lidia Rodríguez es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, es investigadora visitante en universidades internacionales y es presidenta de AELFA, que es la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología. Claudia Escorcia también es profesora, ella en la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Es asesora en proyectos de implementación en prácticas centradas en la familia. También participa en grupos de investigación nacionales e internacionales y es vicepresidenta de AELFA. Y por último, Francisco Alberto García, perdón, es catedrático de biopatología de la discapacidad y necesidades de la atención temprana y miembro del grupo de investigación en educación, diversidad y calidad de la Universidad de Murcia. Pues como decía, bienvenidos, y voy a empezar preguntándole a Francisco Alberto cómo Bien. surge la idea de escribir esta guía y ante qué necesidades. Bueno, en primer lugar, como ya has dicho, somos docentes universitarios los tres, y en buena medida pues nos dedicamos a formar a logopedas. Los tres estamos implicados en formación de logopedas y en formación en atención temprana. Entonces, pues bueno, ese trabajo que venimos desempeñando nos permite quizás conocer la realidad de la atención temprana en nuestro país y los cambios que se han venido experimentando y que están llevando a que por fin en los últimos años pues empieza a haber un interés entre nuestros profesionales por formarse y por implementar las prácticas recomendadas internacionalmente en esta disciplina, que son aquellas que vienen avaladas por la evidencia científica, pero que además se ha constatado que consiguen mejores resultados sin efectos nocivos para la calidad de vida familiar, y además son total y realmente inclusivas porque se llevan a cabo en el entorno natural del menor, ¿no? Y bueno, pues esa transformación que está viviendo la atención temprana pues nos invitó o nos hizo ver que era el momento oportuno y casi que era, digamos, necesario sacar un texto de este tipo que abordase esa guía de intervención práctica en esta disciplina desde esta perspectiva, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que distingue a esta guía de otras guías que ya existen? Bien, bueno, en primer lugar, tiene un enfoque práctico, como no puede ser de otra manera, pero no a través de recetas, sino profundizando en el cambio conceptual que acompaña a ese cambio en la forma de hacer la intervención, y que ahora está centrada en conseguir competencias en el adulto que acompaña al niño, en el adulto, siempre en beneficio del niño, pero dejando de ser la preocupación del profesional el conseguir las cosas con el niño, sino conseguirlas a través de sus cuidadores principales. Ese es una distinción, ¿no? Y quizás su alineamiento con el paradigma de intervención centrado en la familia, que está bajo el paraguas de una intervención centrada en la persona, que es la que está removiendo y invitando a cambios en todo el mundo de la discapacidad, en todo el planeta, ¿no? Entonces, también estamos ahí, ¿no? Y luego su alineación también con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en su clasificación internacional
del funcionamiento de la discapacidad de la salud en la forma de llevar a cabo el trabajo que el profesional tiene que hacer con la persona con discapacidad y con sus familias, que no es centrarse ya en el órgano y en el déficit, no solo en eso, sino en actividad y participación, en trabajar las fortalezas de esa persona con discapacidad y de esas familias para apoyarlas en su crecimiento, pero sobre todo para apoyarlas en que puedan hacer cosas y participar con los suyos en su entorno natural. Y ahí es donde pues esta guía puede ayudar al profesional, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental del libro? Primero, adentrar al profesional en las prácticas centradas en la familia, en lo que es esta filosofía de trabajo, este paradigma de intervención, y facilitarle un documento en castellano que aborda todo, desde el cambio conceptual que supone ese cambio de paradigma de intervención, que es mucho más allá de lo que en principio a un profesional le puede parecer. Cuando se va metiendo te das cuenta de que el cambio es más profundo de lo que podría parecer a primera vista, pero también la guía permite al profesional pues aprender el uso de nuevas herramientas de evaluación, de fortalezas y de habilidades en el entorno natural, como aquellas que ya son famosas en España, como el Ecomapa, la entrevista basada en rutina, escalas de evaluación de competencia y habilidades en ese entorno, entre otras, porque no nos quedamos solo en ese modelo de intervención basado en rutinas, y también el aprendizaje de estrategias de acompañamiento y de capacitación del adulto que convive con el menor y que es el cuidador principal del menor, que es el que nos interesa, con quien nos interesa trabajar, para que desarrolle sus competencias y pueda realmente ayudar al menor en su día a día. Ya. ¿A quién está dirigida? Que ya hemos hablado que a los logopedas, pero que también podría Claro, por supuesto, hacerse sí. extensiva a los demás. Claro, por supuesto a todos los logopedas que trabajen en atención temprana, pero yo diría que no solo a ellos, sino también a todos los logopedas que trabajen con niños, aunque no sea la edad de atención temprana o no sea en un equipo de atención temprana. Pero es verdad que también es de utilidad, de mucha utilidad para cualquier profesional de atención temprana, en realidad, aunque no sea logopeda, porque precisamente este enfoque, este trabajo centrado en la familia y desarrollado en el entorno natural, nos obliga a la transdisciplinariedad, a trabajar en equipos transdisciplinares, porque no todos los profesionales podrán estar en el entorno simultáneamente, sino que es un profesional que va a centrar todo ese trabajo, y esa transdisciplinariedad además cuenta con el apoyo también de la evidencia científica y de la recomendación de que es la mejor forma de trabajar con niños con discapacidad y en general con la persona con discapacidad. Cuanto menos profesionales, hay mucha evidencia científica que demuestra que cuanto menos profesionales estemos alrededor de la persona con discapacidad o del niño con discapacidad, más calidad de vida ganan. De alguna manera es cierto que somos un apoyo, tenemos que ser un apoyo, pero un apoyo efectivo y no convertirnos también en un elemento de un poco de discordante en el día a día de la persona, ¿no? Y en ese sentido, pues esta guía, el acercamiento que hace a las prácticas centradas en la familia y a las herramientas que se pueden utilizar y a esas estrategias de acompañamiento y de competencia, de ayudar a la competencia del otro, pues le puede servir a cualquier profesional, sea psicólogo, sea fisio, sea el terapeuta ocupacional. Cualquier profesional puede aprovecharla, aunque esté pensada desde y para un poquito el apoyo fundamental del lenguaje, porque está dentro de una colección de guías de intervención logopédica. Francisco Alberto, me parecía muy interesante lo que comentabas de que es importante que haya una intervención transdisciplinar, que trabajen distintos profesionales, pero que sin embargo apuntabas que se han visto mejores resultados, no sé si porque la atención o la intervención se entiende como más humana, cuanto menos profesionales hay Sí, interviniendo al mismo tiempo. sí, Entiendo sí. que eso La, es un la, punto. Sí, la introducción de muchos profesionales en torno a la persona que tiene el problema, que tiene la discapacidad, en realidad en cualquier edad,
es un elemento de estrés más, porque querámoslo o no, no siempre coincidimos todos en la misma visión de las cosas y en la misma forma de decirlo. Y eso a la persona le lleva a contradicciones y a motivos de un estrés añadido que no contribuye en nada al objetivo de ninguno de los que estamos ahí interviniendo. Y por eso la mejor forma de intervención con niños, con familias y en general con personas con discapacidad, hoy en día se considera que es el concentrar esa intervención en un profesional que sea el elemento de referencia, ¿no? Y eso obliga a que Claro. seamos un poco transdisciplinares. Claro, cuando hay que intervenir para aplicar una técnica porque hay un problema de salud, no queda más remedio que intervenir los distintos profesionales que conocen esas técnicas. Pero cuando hablamos de discapacidad, que no es en sí un problema de salud, sino que es una condición, y sobre todo en niños, en donde lo que tenemos que hacer es ayudarles a aprender, ayudarles a desarrollarse, en esa ayuda a potenciar su desarrollo, su aprendizaje hasta donde puedan, ahí se puede y se debe de ser transdisciplinar, y lo que también nos recomienda la práctica en base a la evidencia científica es que debemos de hacerlo a partir del entorno natural, en el entorno natural y a partir de las figuras de referencia que allí tiene ese niño y en sus actividades de vida diaria, porque ahí es donde los objetivos tienen sentido, donde se puede hacer y se puede participar, no tanto en la sala, no tanto en una sala de tratamiento que siempre es un entorno artificial y extraño para el niño. Bueno, al final sigue un poco la tónica, por lo menos de lo que se recomienda tanto en sanidad como en servicios sociales, de que haya una persona de referencia que coordine el caso, ¿no? Cuando se trata de... Vale, pues por contextualizar un poquito cómo se trabaja en atención temprana, Lidia, te quería preguntar qué necesidades tienen los niños y las familias que llegan a atención temprana. ¿Qué casos, qué tipo de casos os encontráis? Gracias, Carmen. Lo primero, buenos días. Saludar a todas las personas que os estáis conectando y a vuestras familias que os han permitido llegar hasta aquí. Bueno, ¿qué necesidades tienen las familias de atención temprana? Pues lo primero, todas las familias, tengamos o no hijos o familiares con necesidades de apoyo, todas las familias tenemos necesidades, eso para empezar. Pues, sí que propondría a las personas que nos están escuchando que piensen en las necesidades propias de su familia, cuando nacieron en su propia familia, y si esas necesidades hubiesen cambiado, si las personas que estamos aquí hubiésemos tenido una condición de una necesidad específica, ¿no? de apoyo, un compromiso en nuestro desarrollo, pues posiblemente se añadirían necesidades. Pero además las familias con hijos e hijas con discapacidad tienen necesidades a lo largo de todo su ciclo vital. Las necesidades van cambiando, pero desde el comienzo de un acompañamiento en una evaluación inicial, en un acompañamiento emocional ante ante una despedida de ese hijo imaginado, ese hijo o esa hija que tiene un compromiso en su desarrollo. Ay, no sé, estoy escuchando perdón, he escuchado alguna vocecita, no sé si querían participar. A lo largo de todo el ciclo, desde que una familia se constituye, tenemos muchas necesidades de apoyo y esas necesidades a veces pues las familias pueden cubrirlas y otras veces necesitan unos apoyos externos. Y en ocasiones las familias lo que necesitan es personas que les ayuden a organizar sus propios apoyos, porque todas las familias tienen una serie de fortalezas que precisamente en ese modelo social de intervención son las que se intentan hacer patentes. Este modelo trabaja desde un enfoque, como decía Brunner, una mirada fertilizadora, una mirada que hace posible las competencias de la familia, las competencias de los propios niños y niñas, en lugar de una mirada discapacitadora hacia la propia familia. El modelo clínico, si ha pecado en todas estas décadas, es que hacía a las familias sentirse poco capaces de resolver sus propias situaciones. Y precisamente este modelo respetuoso con las familias, este modelo centrado en las propias necesidades de la familia, porque el niño no es una persona aislada, sino que está dentro del propio sistema familiar,
pues ayudar a que la propia familia se sienta más capaz de afrontar esas situaciones que les generan cierto desequilibrio, ese es el objetivo general. Por lo tanto, ¿qué necesidades tienen las familias? Necesidades de apoyo y necesidades de que se les sienta reconocidas y fortalecidas y capaces de educar a sus hijos y a sus hijas, como todos y todas pretenden. O sea, se elimina un poco esa parte paternalista, ese que se hacía antiguamente, ¿no? Ese modelo más Absolutamente. de... Ya. Absolutamente. ¿Cuál es Cuando... Sí, sí, dime. Perdón, no, no, Lidia, sí, continúa. Sí, que ese es uno de los ejes, ¿no? El sentir que las personas, el modelo social y un modelo de justicia, ¿no? Si a mí la palabra derecho y la palabra justicia me gusta que salgan cuanto antes en estos debates, porque cuando las personas socialmente sabemos que tenemos derecho a funcionar y a participar, obviamente es un acto de justicia social, no solo para esas familias, sino para todas. Y si a las familias durante tantas décadas les hemos quitado ese derecho a la participación, es un acto contra la justicia social, desde mi punto de vista. Ya. ¿Cuál es la labor del logopeda que desempeña el logopeda en la atención temprana? Pues mira, el logopeda, igual que otros profesionales, tiene una labor fundamental. Si es el profesional de referencia, el logopeda o fisioestimuladores terapeutas, lo primero, la labor fundamental es escuchar a las familias, escuchar esas necesidades de apoyo, ayudar a reorganizar, generar escenarios de confianza y respeto para que esas familias se sientan escuchadas, se sientan capaces, y ofrecer oportunidades de aprendizaje en esos entornos naturales. Los niños y las niñas nacen en una familia determinada y se desarrollan en diferentes entornos y experimentan la comunicación humana no de manera explícitamente aprendida, sino gracias a las interacciones. Por lo tanto, la labor del logopeda es ofrecer interacciones y oportunidades de aprendizaje, de interacción y de participación social. Esa como resumen general. No parece muy innovador que un logopeda tenga como función principal ofrecer oportunidades de interacción y de comunicación en los entornos naturales, pero parece mentira que haya que plasmarlo en guías concretas, porque se nos olvide a veces el objetivo fundamental de un logopeda, que es facilitar la comunicación. Ya lo decía Carol Westby, que es en el fondo facilitar el derecho humano a comunicar. Es el mayor acto de derechos humanos que podemos llevar a cabo. ¿Qué ofrece esta guía a los logopedas y a, pues eso, a los otros profesionales que trabajan en atención temprana? Bueno, pues esta guía, esta estructura, voy a aprovechar sin que salga así muy fantasmagórico, porque con este fondo tan moderno, no sé si los brillos nos van a permitir, pero ofrece un marco conceptual, como ya ha contextualizado Francisco Alberto, ofrece un marco en el que las personas que quieran realizar ese cambio conceptual sobre su propio modelo de intervención se sientan capaces y tengan herramientas basadas en la evidencia para ese cambio. También tiene otro bloque dedicado a esa acogida a las familias, a ese apoyo a la evaluación inicial como profesionales. Tiene un bloque con un peso importante en cuanto a la intervención, también con diferentes herramientas y estrategias basadas en la evidencia científica. Y luego tiene un bloque amplio de recursos en el que, garantizando la accesibilidad de las personas a la guía, se ofrece además unos recursos digitales que nos permiten conectarnos para no quedarnos solo en este micro sino ir a los macro y poder conocer de primera mano todas las instituciones que avalan las prácticas recomendadas en la atención temprana central a la familia en entornos naturales. Además, la guía se atraviesa por un caso, una familia determinada que Claudia nos podrá también comentar a continuación, en la que se ofrece ese apoyo desde esas necesidades iniciales que tú comentabas antes, ¿no?
necesidades emocionales hasta cómo van derivando. Y pues gracias a la estructura de la guía, que Síntesis tiene esta colección en la que las estructuras son similares, pues el caso atraviesa y acompaña para que los profesionales que tengan acceso al libro puedan sentirse equilibrados en cuanto a marco teórico y en cuanto a la formación práctica. Explícanos un poco más extensamente, que ya lo ha comentado, Francisco Alberto, pero coméntanos un poco más cómo es el modelo de atención o de intervención por el que apostáis en atención temprana. Bien, te agradecemos la verdad las preguntas que denota que habéis tenido un cuidado especial, tanto Paula como tú, en preparar esta presentación para que ofrezca ese marco a vuestros colegiados y colegiadas. Y voy a puntualizar, porque no hablamos de modelo, Francisco Alberto es siempre muy pulcro en esa selección léxica, y hablamos de un paradigma, es algo mucho más que un modelo, es un paradigma, es una transformación social y profunda, integrada e integradora de modelos legislativos, de modelos de evidencia científica. Este paradigma, ¿en qué se basa? Pues lo primero, en un modelo social de la discapacidad, como ya ha comentado Francisco Alberto. La ONU en concreto desde el 2008 ya ofrece un modelo social de la discapacidad desde el 2006, perdón, y unos derechos de las personas con discapacidad, y eso hay que respetarlo, son marcos legislativos que deberíamos respetar, y de hecho pues pongo el eje ahí, que las personas que nos están escuchando nos planteemos continuamente de modo más sociológico y más filosófico si estamos respetando los derechos de las personas con discapacidad con las que estamos trabajando, o a veces se vulneran esos derechos, ¿no? De forma muy sutil, por supuesto, nunca de manera intencionada y explícita, pero a veces de manera muy sutil estamos vulnerando derechos en la medida en que no permitimos una participación social de manera equilibrada de las personas con discapacidad. Luego también parte de un modelo social de la discapacidad, en la que desde el punto de vista vygotsquiano, Vygotsky defendía que no hay persona con discapacidad, sino sociedades discapacitantes. En el momento en el que a mí, si tengo una dificultad específica, una necesidad de apoyo específica, y me trasladan a un entorno en el que ese entorno no es sensible a mis necesidades específicas de apoyo, pues obviamente mi discapacidad se va a multiplicar. Pero si trabajo y si convivo en entornos que facilitan mi participación social y que minimizan esas necesidades de apoyo, es decir, si en lugar de, con las barreras físicas se ve muy claro, si yo voy en una silla de ruedas y tengo que subir unas escaleras, pues obviamente mi discapacidad se multiplica. Pero si tengo acceso a ese segundo piso al que yo quiero ir de otras muchas maneras, pues la sociedad está encargándose de no discapacitarme más. Pues eso a todos los niveles, ¿no? A veces son cuestiones muy sutiles en las que Vygotsky remarcaba que son estructuras sociales y participativas las que tendrían que ser respetuosas con esas necesidades de apoyo. Y luego, como tercera vía, esta parte de justicia, de perspectiva de derechos, el modelo social de la discapacidad, el modelo de derechos humanos. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también se nutre de este paradigma, asegura que todas las personas debería garantizarse la comunicación y la accesibilidad de todas las personas que conviven en un entorno determinado. Y aquí, además, pues en cuestiones de lingüismo, en cuestiones de respeto a familias de origen cultural y lingüísticamente diverso, pues es otro de los ejes de este paradigma tan necesario y tan respetuoso con que todas las personas participemos, para que todas las personas nos enriquezcamos de la participación de los demás, a la que tenemos derecho. Muy bien, muchas gracias, Lidia. Luego, luego quería hablar, por ejemplo, con Claudia, porque era una de los rasgos que caracteriza a la guía,
es el que está centrado en las familias, el que está dirigido y centrado en la intervención con las familias. Y quería preguntarle a Claudia por qué es tan importante esa participación de las familias en la intervención. Pues mira, Carmen, gracias por la invitación, lo reitero y lo digo ahora que me toca mi turno. A ver, es muy importante por varias razones. Si nosotros estamos pensando en lo que son las prácticas centradas en la familia, como lo ha dicho Francisco, lo ha dicho Lidia, esto es una filosofía y es una forma de entender y de trabajar con las familias, ¿no? Nosotros estamos diseñando servicios basados en lo que es importante para la familia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocerla, saber qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias, cuáles son los objetivos que tiene. Y para eso, necesariamente, tenemos que establecer una asociación con ella, una relación de colaboración y necesitamos su participación. O sea, no podemos ser nosotros los que decidamos qué es lo mejor para el niño cuando no tenemos ni idea de quién es el niño que tenemos delante. Y nosotros tenemos que reconocer como profesionales que lo más importante es el conocimiento que tienen las familias acerca de su hijo. Ellos están 24 horas al día con el niño, saben perfectamente lo que este niño necesita, pero no solamente el niño, sino también el resto de la familia, ¿no? Entonces, esto por un lado, ¿no? Necesitamos la participación porque necesitamos crear una asociación de colaboración en beneficio tanto de la familia como del niño. También es importante contar con la participación de las familias porque ya las neurociencias nos hablan de la importancia de los primeros años en la vida del niño y de cómo aprende el niño. Si nosotros nos vamos a cómo aprende el niño aprende a través de la interacción con el entorno, de las oportunidades de aprendizaje que ese entorno le da, de la posibilidad que tiene de imitar, del feedback que recibe de las personas que están a su alrededor, bien sean niños o sean igual o adultos que están a su alrededor. Si nosotros hacemos que estas familias sean competentes y que ofrezcan un entorno competente al niño, pues el niño va a salir beneficiado y su aprendizaje va a ser muchísimo mejor. Y por lo tanto necesitamos que las familias participen en la creación de ese entorno. Yo no puedo ir a una casa y crear un entorno competente. Yo estoy en la vida de la familia solamente 1 hora a la semana, 2 horas como mucho. El resto del tiempo es el niño el que está en la familia y es la familia la que tiene que crear ese entorno competente. Por lo cual, yo creo que son razones más que de peso para saber que necesitamos a la familia en los procesos de intervención. Muchos profesionales piensan que las familias molestan en las intervenciones. Muchos profesionales juzgamos a las familias porque no hacen lo que nosotros les decimos. Y yo creo que ahí hay un punto de desencuentro, ¿no? Muchas veces las familias no saben qué es lo que esperamos de ellas, no saben cómo pueden ayudar o cómo pueden facilitar el aprendizaje del niño. Y cuando nosotros creamos una asociación en donde estamos construyendo sobre las fortalezas de la familia, en donde les estamos enseñando cómo tienen que hacer las cosas cuando ellos no lo saben y cuando estamos reforzando las cosas que sí saben hacer para que ellos crean y creen ese entorno, pues estamos confiando en la familia. Si yo como profesional no confío en la capacidad de la familia y no le doy este proceso y esta oportunidad de participación, pues es difícil también que podamos entendernos y que podamos favorecer el desarrollo del niño. Bueno, yo creo que por mi experiencia hablando con vosotros, que yo no soy logopeda, pero siempre que he tenido oportunidad de hablar con logopedas, creo que lo tenéis bastante claro y que para vosotros las familias son aliados importantes. O sea, yo creo que es una idea bastante generalizada que soléis tener los logopedas. ¿Cómo conseguís esta implicación de las familias en los tratamientos, los tratamientos, en las intervenciones? Bueno, yo creo que para conseguir la implicación, lo primero que tenemos que hacerle es reconocerle su papel como un miembro más del equipo. ¿Vale? Cuando nosotros hablamos de equipo, no solamente nos estamos refiriendo a que esté el fisio, el terapeuta ocupacional, el psicólogo, el pedagogo detrás de nosotros como logopedas,
sino que la familia es un miembro más que forma parte de este equipo profesional. Y yo creo que también es importante el ayudarles a entender que el funcionamiento del niño depende también del funcionamiento de su familia, ¿no? Eso está clarísimo. Cuando yo estoy de mal genio en mi casa, todo se tuerce, porque yo estoy proyectando en mi familia las cosas, ¿no? Si nosotros tenemos un padre que es ausente, pues el niño crece sin la figura de este padre. Si nosotros tenemos un padre que está implicado y que está creando oportunidades de aprendizaje, el niño va a crecer y a desarrollarse mejor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocerles que ellos son miembros activos de este equipo de intervención. Luego tendremos que hacer algo que normalmente los profesionales no solemos hacer, y es escuchar realmente a la familia. Nosotros creemos que escuchamos a la familia porque estamos ahí, pero nosotros estamos escuchando a la familia y estamos pensando en la respuesta que tenemos que darle o estamos pensando en cómo tenemos que llevarlos a nuestro terreno. Escuchar realmente a la familia es sintonizar con lo que ellos están pensando. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué necesidades tienen? ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué piensan que pueden hacer como padres? Incluso qué piensan que no están haciendo como padres. Y esto es un proceso que es mucho más complicado que simplemente escuchar, ¿no? Nosotros tenemos que ser genuinos en esta escucha con las familias, ¿no? Y ser capaces de sintonizar con esto que están diciendo y responder de una manera adecuada a lo que están diciendo. Y el responder no es decirles lo que tienen que hacer, sino es ayudarles a que ellos encuentren qué es lo que tienen que hacer. Ayudarles a encontrar esa fortaleza que todos tienen y que a lo mejor ningún padre nace con un libro de instrucciones. En el mío, en mis hijas, el libro se perdió en el momento del parto, con lo cual tienes que aprender a ser padre en el momento. Y estás aprendiendo muchas veces con 0 herramientas o con 0 apoyos. Y claro, nosotros tenemos que enseñarle a las familias a que vean esos apoyos, a que encuentren sus fortalezas en ellos mismos. Y esto es crear asociaciones. Entonces, si yo quiero que la familia esté implicada, tengo que generar este clima de colaboración, este clima de entrega, este clima de apoyo. Muchas veces dicen que los logopedas, profesionales en general, piensan que las prácticas centradas en la familia es hacer todo lo que los padres quieran y que muchas veces los padres no saben a dónde quieren llegar. Esto es una idea que es un poco, que no es correcta del todo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es llegar a un consenso con las familias. Nosotros escuchamos lo que quieren, hacemos una decisión informada. Nosotros les informamos porque nosotros como profesionales hemos estudiado, tenemos experiencia, tenemos los conocimientos, sabemos las técnicas, las estrategias y las ponemos al servicio de las familias. Les damos toda esta información, les apoyamos para que lo entiendan. Y sí, las familias cogen lo que quieren y lo que necesitan. Sí que tienen la última palabra, pero no es yo quiero hacer esto porque se me ocurre. No, es una decisión informada acerca de lo que tienen que hacer. Y yo creo que esto es lo que busca la implicación, ¿no? Este crear consenso, este construir en consenso, este acercar las sinergias acerca de la experiencia del profesional y la experiencia de la familia para mejorar. Y precisamente cómo se logra esta capacitación de las familias para que contribuyan pues, a una mayor participación y a un funcionamiento mejor en los niños. Pues después de que nosotros nos sentemos y aprendamos a escuchar, aprendamos a crear una relación de colaboración con las familias, aprendamos a construir este consenso, nosotros podemos ir haciendo un diálogo con las familias, ¿no? Viendo cuáles son las cosas que hacen, ¿no? Podemos analizar con ellos las situaciones, los momentos, las conductas del niño, el que sean capaces ellos de verse y analizarse, ¿no? Hacer un proceso de autocrítica y ver dónde están sus fortalezas y sobre ellas trabajar, ¿no? Hay cosas que las familias no saben
y no tienen por qué saberlas. Entonces, ahí estamos nosotros como profesionales y podemos utilizar el modelado, podemos utilizar estrategias en donde nosotros les expliquemos las cosas y ellos lo pongan en marcha y nosotros veamos cómo lo están haciendo o qué dificultades puedan tener. Trabajamos mucho con el coaching, ¿vale? Con este feedback, ¿no? Con este proceso de reflexión, ¿no? Muchas veces lo fácil es decirle a una familia lo que tiene que hacer, pero muchas veces cuando yo le digo a una familia lo que tiene que hacer, esto no está conectado con su realidad o no está conectado con lo que realmente es importante para la familia. Si yo ahora te digo, Carmen, tienes que dejar de tomar café, tú me vas a decir, primero, no sabes si yo tomo café o no tomo café. Y segundo, ¿por qué me vienes tú a decir que debo tomar o no tomar café? ¿Vale? Y esto mismo, que es un ejemplo tonto, es lo que hacemos con las familias, ¿no? Nosotros nos tomamos la libertad de decirles lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, sin tener ni siquiera un análisis, ni sin saber su perspectiva, su historia, sus valores, sus creencias, ¿no? Hay una cuestión que pasa con respecto a esto de la capacitación, ¿no? Nosotros nos encontramos con familias de origen diverso, ¿no? De orígenes culturales diversos, y muchas veces, pues las culturas, hay normas, hay costumbres que a nosotros se nos escapan, ¿no? Y sin embargo, juzgamos sobre ellas, ¿no? O imponemos nuestra idea de una manera fácil y tan tranquilos nos quedamos, ¿no? Muchas veces los profesionales simplemente tenemos que hacer un ejercicio de honestidad, ¿no? Y simplemente decir, mira, no conozco nada sobre tu religión o sobre tu cultura. Necesito que me ayudes a entenderla. Necesito que me digas si en un momento estoy haciendo algo que esté mal y que te pueda incomodar. Solamente con esto, yo ya he creado una asociación con esta familia, porque ya va a sentir que ya también me puede aportar y que también me está enseñando, ¿no? Entonces, cosas tan simples como estas, ¿no? El reconocer, el asociar, el darles la oportunidad de que prueben, el darse la oportunidad de que se equivoquen, el no juzgarles, el dejarles libres, el ser flexibles. Todo esto es lo que crea que la persona se empodere y se dé cuenta de que es capaz de enfrentarse a las cosas, ¿no? En el libro nosotros enseñamos el caso de Sergio, ¿no? Cómo Sergio y su familia fue evolucionando durante todo el proceso, pero no es solamente Sergio y su familia los que evolucionan, ¿no? Yo como profesional también evolucioné con Sergio y su familia, ¿no? También aprendí. Entonces, esto es un proceso que se hace a doble dirección, ¿no? Vamos creciendo los unos con los otros. ¿Qué consejos se podría dar a las familias que acuden a atención temprana? A ver, yo creo que más que consejo, yo les diría que crean en que ellas son capaces, ¿no? Y que tienen la capacidad y tienen el poder de hacer que las cosas cambien. Hay mucho ruido con respecto a que si las prácticas centradas en la familia hacen terapeutas a los padres, ¿no? Y aquí no se trata de que el padre sea terapeuta. Por el contrario, el padre tiene que salir potenciado en su papel de padre. ¿Y cómo se potencia? Pues cuando es capaz de apoyar a su hijo, de cumplir un objetivo o realizar o llevar a cabo un objetivo en sus rutinas diarias. Cuando está comiendo, cuando lo está diciendo, cuando está desayunando, cuando lo está duchando. Se haría terapeuta si tiene que sentarse aparte con un material aparte, hacer una cosa específica que esté fuera de su contexto diario. Y yo creo que un consejo que le daría a los padres es que no piensen que una práctica centrada en la familia les hace terapeuta, que no minimicen el impacto que tiene las interacciones y las oportunidades de aprendizaje que hay en el día a día. Un profesional está con el niño 1 hora a la semana. La familia, los amigos,
los vecinos, los compañeritos en el parque, están 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay muchísimas más oportunidades de aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que un papá, si me dijera algo, yo le diría esto, ¿no? Que tenga en cuenta que ellos pueden ayudar muchísimo. Y la ciencia no lo dice, hay miles de investigaciones que nos corroboran, ¿no? Que esto es así, no es un invento de nosotros tres que una tarde nos pusimos a pensar y dijimos, vamos a crear esto. No, esto tiene una evidencia detrás y desde en Estados Unidos es una ley estatal, creo que es lo único gratis que hay en Estados Unidos, ¿no? Que son en los de 0 a 3 años la atención en atención temprana es gratuita y se hace centrada en la familia y en los entornos naturales. Y llegar a un consenso en una ley estatal en Estados Unidos, no lo hemos hecho aquí con 17 autonomías, pues ya no os cuento lo que es allí. ¿Por qué? Porque hay una evidencia científica detrás, ¿no? Y esto es lo que creemos, ¿no? El consejo mayor es que confíen en sus capacidades y que crean que la atención temprana centrada en la familia tiene un potencial muy grande detrás y que es importante para ellos. Muchas gracias, Claudia. Yo no sé si alguna de las personas de los participantes quieren hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes, a algunos de los autores. Carmen, No sé hay una si... pregunta en preguntas y respuestas. Sí, hay una pregunta ahí planteada Vale. sobre el ámbito, el traslado, el traspaso de este paradigma al ámbito educativo en centros específicos, donde bueno, nos comenta Ana María que bueno, que había que de alguna manera reeditarlo todo, cambiarlo todo para realmente implicar a la familia, porque si no, no tendría sentido, porque si no contamos con los objetivos que la familia quiere conseguir, pues poco se podría hacer. Yo creo que tiene es totalmente cierto lo que plantea. Efectivamente, habría que cambiar mucho en el terreno educativo, en el ambiente educativo, en el ámbito educativo, para poder implementar este paradigma y llevarlo allí, que se puede llevar, claro que sí. Y de hecho tenemos ejemplos, sin ir más lejos, Portugal tiene un sistema de funcionamiento donde la familia en el ámbito educativo se le tiene mucho más en cuenta, se la tiene mucho más incluida. No tenemos que irnos a Estados Unidos, sino que lo tenemos aquí mucho más cercano. ¿Y qué pasa? Que posiblemente las normativas legales que hay en España para el ámbito educativo ya quieren o hablan de incluir a la familia, pero nunca se ha desarrollado realmente esa inclusión porque a lo mejor no se ha entendido cómo se podría hacer. Yo creo que a lo mejor hay más margen para poder hacerlo de lo que nos creemos si existe voluntad de hacerlo. Pero para ello es necesario que los profesionales, tanto los del ámbito educativo como los profesionales de sanitarios, como pueden ser los logopedas u otros, tenemos que cambiar las formas de entender las cosas, sobre todo con niños y con niños con discapacidad. Yo creo que es importante, pues eso, que entender que un profesional puede conocer mucho sobre la patología del niño, pero como ha dicho Claudia, no tanto del niño, sobre cómo es el niño, quién es el niño, cómo hace las cosas el niño, eso lo sabe la familia. Nosotros nunca lo vamos a saber porque no estamos con el niño en su día a día. Nosotros sabemos de la patología del niño, porque lo hemos leído, lo hemos estudiado. Pero también sabemos, pero a lo mejor no lo tenemos asumido, que en discapacidad, cuando hablamos de discapacidad, podemos curar prácticamente nada cuando el niño ya tiene una discapacidad. Es muy poco lo que podemos cambiar, poco o nada del órgano que está afectado por la discapacidad. Entonces nuestro trabajo siempre ha sido, como profesionales, ayudarle a ese niño que tiene una discapacidad y que no se la podemos quitar, ayudarle a aprender, a pesar de los condicionantes y las dificultades que les pone, las trabas que le pone su discapacidad. Y ahí es donde tenemos que dar el salto. Si lo que tenemos que hacer es ayudarle a aprender, pues es más lógico que, como cualquier otro niño, estos niños también aprendan a hablar, a comunicarse, a hacer las cosas
con los suyos, con otros niños en su entorno natural, de una forma verdaderamente inclusiva. No nos necesitan a nosotros para aprender. Lo que necesitan es que demos un apoyo a las personas que están con el niño en ese entorno para que le puedan ayudar a aprender, porque tiene esas dificultades por la discapacidad. Y eso es un cambio que tenemos que hacer a nivel conceptual nosotros, de darnos cuenta de que nuestro trabajo realmente está ahí. Más que en conseguir las cosas con el niño, en conseguir que los adultos, los cuidadores principales del niño, puedan conseguirlas con el niño. Y hay otra cosa que me gustaría apuntar también a lo que dice Francisco Alberto, ¿no? Nosotros en el currículum de educación especial, por ejemplo, que nos pregunta Ana María, muchas veces decimos que la familia participa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿de qué manera estamos dejando que la familia participe? ¿Vale? Porque si nosotros llamamos participación a informarle a la familia acerca de los objetivos que hemos planificado para el niño y tener 3 reuniones al año con ella, pues eso no es participación, esto es simplemente una información. Entonces, si nosotros queremos realmente que las cosas empiecen a cambiar, realmente tenemos que darles ese espacio de participación. Y algo muy sencillo sobre lo que podemos hacer es, pues mira, vamos a trabajar con la familia y vamos a decidir con ella los objetivos que vamos a trabajar. Porque esos objetivos del colegio seguramente serán los mismos que en el entorno familiar. Entonces, si nosotros tenemos una reunión y nos sentamos y escuchamos a la familia cuáles son sus objetivos, nos daremos cuenta que son básicamente los mismos del colegio. ¿Que hay objetivos curriculares? ¿Cómo vamos a hacer esos objetivos curriculares? ¿Cómo vamos a meterlos? Vamos a escuchar la versión de la familia. ¿Qué es lo que puede hacer la familia para apoyarnos? Y esto ya es un paso. No que yo llame a la familia en octubre, a finales de octubre, y les entregue un papel en donde les diga, mira, esto es lo que estamos trabajando, esto es lo que hemos hecho con el niño, ¿no? Yo creo que esto sería empezar a trasladar este paradigma de participación al ámbito escolar. Tenemos otra pregunta. Bueno, no sé si Lidia quiere hablar sobre este tema. Gracias, Carmen. Bueno, sostengo y agradezco a Francisco Alberto y a Claudia. Hay una cuestión que sí que me gustaría también reforzar en cuanto a esa pregunta también que habías hecho sobre competenciar, ¿no? Sí nos gustaría dejar aquí grabado que este paradigma no es una moda pendular, como hay personas que sostienen, personas que se sienten a lo mejor pues, más seguras en un rol clínico y que son capaces de sostener públicamente que, bueno, que igual que antes estábamos en un modelo clínico, que ahora nos vamos al otro lado en el que solo importa la familia, pero que nos dejen tiempo, que ya volveremos a equilibrarnos y ya volveremos a decidir quién es el que tiene que tomar las riendas en la intervención. A mí me gustaría dejar públicamente constancia de que en un modelo de derechos no hay una marcha atrás, un modelo en el que las familias conozcan, comprendan y se sientan legitimadas en esa participación, pues que ya no hay una marcha atrás en cuestiones de derechos. Eso es lo que a mí me gustaría dejar muy claro. No es una moda, no es, ya se darán cuenta de que es más difícil trabajar con familias y va a ser mejor que vuelvan, y no es de péndulo a péndulo. Estamos en un momento de transformación social en el que ya no vamos a renunciar a nuestros derechos. Y unirlo a lo que Claudia decía con este modelo territorial que nosotros tenemos, que de 17 territorios todavía no hay una ley única, pero sí permitidme poner esta cuña que es importante, porque a raíz también de la pregunta que decía Silvia de cómo se tienen que formar los profesionales, diré que hay una parte de información sobre prácticas en la familia, sobre propia familia, sobre competencias profesionales y emocionales, y además una identidad investigadora que yo animo a todos los colegiados y colegiadas que estáis asistiendo a que empecéis a desarrollar. La investigación con familias está permitiendo que hoy, día 2 de junio, podamos en Castilla-La Mancha contar con una ley de 10 de febrero del 2023, muy reciente, que salió
ya aprobada y que se está desarrollando, en la que se establece explícitamente que en Castilla-La Mancha se fomentan las prácticas centradas en la familia en el entorno natural y además se establece la modalidad de teleintervención para los casos en los que sea necesario. Y si hay algo en lo que la evidencia, como dice Francisco Alberto García Sánchez en un artículo de 2021, si hay algo en lo que se ha demostrado que es válida y que está fundamentada en las prácticas centradas en la familia, ha sido durante la pandemia, en la que hemos visto que no necesitamos trabajar con las bocas de los niños, sino que lo que necesitamos es ayudar a las familias a que se sientan más fuertes, porque a través de una pantalla no había modelos clínicos posibles, solo había esa escucha a la necesidad real de la familia, que además van cambiando, ¿no? Entonces, bueno, pues que tenemos el poder de transformar incluso la legislación con nuestras prácticas. Y os invito a que desarrolléis esa identidad investigadora en las prácticas en las que estáis trabajando. Quiero añadir eso. Y por darle respuesta también complementaria a Silvia acerca de qué formación tiene que tener este profesional, pues evidentemente este profesional tiene que estar formado en su disciplina. No solamente aquí voy a hablar con la familia, no. Tiene que ser el mejor logopeda, el mejor terapeuta, el mejor fisio. Tiene que conocer todo, las estrategias, el contenido, absolutamente todo. Con lo cual, un logopeda evidentemente tiene que tener conocimiento sobre el desarrollo del lenguaje. Tiene que conocer toda la patología del lenguaje, las implicaciones de esta patología. Tiene que conocer las estrategias más útiles para poner en marcha. Pero además de todo, aquí es donde vienen muchas veces las dificultades para los profesionales en general, es que tiene que tener una formación acerca de cómo tengo que enseñarle al adulto, ¿no? Esa parte de andragogía, que esto no nos lo enseñan, porque a nosotros nos han enseñado a trabajar con el niño como objeto de intervención. Pero ¿cómo tengo yo que enseñarle al adulto? ¿Cómo es el aprendizaje adulto? ¿Cómo puedo conectar con él, ¿no? Estas técnicas de coaching para que yo pueda establecer estas relaciones de colaboración con las que estábamos hablando antes. Y esto es un aprendizaje que desafortunadamente de momento en las universidades no aparece. Y esto también nos tiene que hacer plantearnos, ¿no? Que los planes de estudio, tanto de logopedia como de otras profesiones que están relacionadas con la atención temprana, tienen que empezar a incluir esta formación, ¿no? Y nos lo decía Ana María, ¿no? La clave está en los profesionales y la formación que estos reciben, ¿no? Evidentemente, ¿no? Si yo entiendo un paradigma CIF, si entiendo en qué consiste el paradigma CIF, voy a poder alinear todo mi aprendizaje y toda mi experiencia profesional la voy a derivar hacia ese lado. Pero si no, nadie me ha hablado de esto, yo voy a seguir haciendo lo mismo de siempre. Y Fax también creo que tiene que algo que decir a esto, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo y con las dos cosas que estáis diciendo, ¿no? Como decía Lidia, también los profesionales tenemos que aportar con nuestra seguridad en lo que hay que hacer. Tenemos que aportar nuestro granito de arena para que vayan cambiando las leyes, para que vayan cambiando las normas. Y eso nos da pie a poder seguir haciendo cada vez mejor nuestro trabajo, pero tenemos que tener claro lo que tenemos que hacer en base a la evidencia científica, en base a la práctica recomendada. E igualmente, como docentes, tenemos también nuestro granito que poner para ir provocando esos cambios en los planes de estudios, que ya estamos en ello, que ya está ocurriendo. Decía Claudia, esto no se ha explicado a los profesionales, no se ha explicado a los profesionales que ahora mismo están en la calle, pero ya empieza a explicarse a los que ahora están terminando las carreras profesionales, con lo cual evidentemente irá llegando gente nueva que ya tengan esa formación y a lo mejor será diferente las necesidades, porque habrá que saber, como dice Claudia, pues hay que ser el mejor profesionales en tu disciplina, el mejor de tu disciplina, pero además saber de atención temprana, saber de los objetivos que trabajan, que les interesa a otros profesionales de otras disciplinas y saber trabajar con la familia. Es verdad, es complicado.
y tenemos que ir dando esos pasos en donde transformemos la práctica profesional, transformemos las normativas legales que contribuyen a que esa práctica se pueda hacer con mejor comodidad y transformar la formación de los profesionales para que efectivamente cada vez sean más capaces de hacer esa práctica recomendada, ¿no? Y Paso. podemos rizar más el rizo todavía. Vamos a meter más leña al fuego. Estamos hablando de equipos transdisciplinares. Con lo cual, ya no solamente voy a aprender de logopedia y voy a tener que ser buena en logopedia, sino que voy a tener que entender, comprender y tener las bases mínimas de las disciplinas con las que estoy conviviendo, ¿no? De fisio, de terapia ocupacional, de psicología, de pedagogía. Claro, no significa que yo me voy a convertir ahora en fisio, en terapeuta ocupacional o en psicólogo, ¿no? Pero tengo que tener una base que me permita establecer esa relación con las familias y luego, evidentemente, tener a mi compañero que me va a apoyar en este trabajo. Eso es Y esto importante. me va a hacer doblemente más válida, porque claro, ya no solamente sé de logopedia, sino que sé un poquito de otras disciplinas. Es muy, muy interesante este punto y creo que estamos ya casi que fuera de tiempo Que nos previsto, enrollamos, ¿eh? pero no, digo que es muy interesante que salga justo aquí, en un colegio profesional, porque por tradición los colegios profesionales, yo siempre lo he dicho, su objetivo es la defensa de la profesión, con lo cual el concepto de transdisciplinariedad choca con lo que se ha venido a entender con el papel que tenía que jugar un colegio profesional, que era defender la profesión. Pero choca si no entendemos la transdisciplinariedad. Choca si entendemos que lo que hay que hacer es ser un técnico con la familia y con el niño, porque claro, nadie tiene por qué saber las cosas de mi técnica profesional, no la tienen que saber los otros profesionales. Por eso nunca podríamos defender la transdisciplinariedad desde un colegio profesional, porque sería intrusismo. Pero es que en realidad no queremos ser, no hablamos de transdisciplinariedad para hacer nada técnico, sino transdisciplinariedad para objetivos verdaderamente funcionales, para que un determinado niño haga más cosas y participe más en su entorno natural. Y ahí no están las técnicas del logopeda ni del fisio, ahí está la familia y está unas estrategias muy básicas de ayudar a que esa familia pueda potenciar el desarrollo de su niño. Simplemente, y ahí podemos todos, el logopeda, el fisio, el terapeuta ocupacional, ser transdisciplinares. Y los colegios no deberían de tener ningún problema, entendiendo bien la transdisciplinariedad, en defender la transdisciplinariedad en ese entorno natural y para estos niños, porque No, no y además, estamos Bueno, entrando en conflicto con profesiones. ya. Sí, de Bueno, yo hecho, creo que eso es algo perdón, Lidia, que creo que eso es algo que la mayoría de los colegios tienen ya claro, porque los profesionales cada vez Afortunadamente. trabajan de manera más interdisciplinar, Sí, sí. en equipos que saben perfectamente que cualquier patología, cualquier alteración necesita del grupo, o sea, de un grupo creado por distintos profesionales para poder atender de una manera holística, de una manera Ujú. integral a la persona. O sea, yo creo que eso sí que es una idea que cada vez se tiene más clara, no solamente desde el Colegio de Logopedas, que también, sino desde otros colegios profesionales que trabajan en coordinación con los logopedas, porque en las reuniones que tenemos con otros colegios que eso se nota, o sea, que se sabe. De hecho, hay asociaciones, o sea, hay convenios con distintos colegios profesionales en los que se trabaja de manera multidisciplinar para según qué patologías o qué alteraciones. Y eso es muy bueno, la verdad, que se tenga esa Una idea. clave fundamental, que sí. yo creo que nosotros crecemos como profesionales, ¿vale? Claro que sí. Yo he aprendido muchísimo, y digo yo como mis compañeros, ¿no? Porque he entendido también el desarrollo del niño desde otra visión que no sea la de la comunicación y el lenguaje. Y eso te hace crecer y te hace tener una mirada más global y esto te permite ayudar también mejor a las familias. Claro. Por Entonces, supuesto. y yo no me siento atacada ni dejo de ser logopeda. Y Claro. no dejo de ser la logopeda del equipo, o no he dejado de ser la logopeda del Todo lo equipo. contrario, es que es un crecimiento de Es todos. un crecimiento. Realmente cuando notas Ganamos. el apoyo de Mm. ese compañero de otra disciplina. Mm.
Hay otra, creo que había otra pregunta por aquí. Decía, bueno, es un anónimo, pero ¿el enfoque práctico del libro es adaptable a cualquier contexto familiar y a todos los trastornos del lenguaje y de la comunicación en general? Sí, Daríamos Sí. matizando un poco esa pregunta. Si alguien, si la persona anónima quiere, no sé si se puede abrir el micro, porque No, pero la respuesta está clara, es que sí, es totalmente adaptable a cualquier contexto familiar, aunque nos parezca mentira, nos cueste a veces, estas prácticas han encontrado un éxito rotundo con familias donde hay discapacidad intelectual por parte de los padres, donde hay problemas de diferente índole. Claro, tú te vas a ajustar a esa realidad y vas a apoyar efectivamente esa realidad, no otra. Y por lo tanto, una vez que ajustas ahí estrategias y con ellos, pues funciona. Y es la realidad que tiene ese niño. Es que es ahí donde va a aprender, porque ese es su entorno natural, ¿no? Y entonces ahí es ajustable a cualquier tipo de familia y en principio a cualquier tipo de trastorno, no solo del lenguaje, sino motor, cognitivo, cualquier tipo de problemática. No hay y límite. además, más es adaptable en la medida en que el libro no es una receta. Claro. El libro da un enfoque, unas estrategias que como profesionales nosotros vamos a tener que adaptar a las realidades de cada familia. Entonces, la magia va a estar en lo que el profesional pueda adaptar y lo flexible que se vaya a mostrar frente a la realidad de cada una de las familias que tenga delante. ¿Mm? sí, gracias Bueno, por la pues respuesta. estamos, Mi perdón, matiz, Lidia. si mi matiz era porque lo había entendido como van a encontrar una receta que sirva para todas las familias, entonces por eso me salía a mí cierto sarpullido para que no se entendiese así, pero las respuestas de mis compañeros lo han dejado clarísimo. Gracias. Bueno, pues Claudia, Lidia, Francisco Alberto, estamos fuera de tiempo, pero creo que ha sido un gusto, un gustazo escucharos, saber un poco hacia dónde va o hacia dónde debería ir la atención temprana o cómo deberíamos trabajar en ella. Y nada, es solamente daros las gracias por este trabajo, por esta guía de intervención logopédica en atención temprana centrada en la familia y por compartir vuestros conocimientos con nuestros colegiados. Muchísimas gracias por esta mañana. Gracias a vosotros. Muchísimas Gracias a gracias y muchísimas vosotros. gracias.